Hola, hola, buenas tardes. Em, Lamento la semana pasada no haber actualizado otras cosas en la página, entonces, pues teóricamente la sesión anterior solamente se trató de la visualización de un par de videos, entonces, pues bueno, espero que hayan aprovechado esa semana de descanso, porque en esta ocasión pues tendremos que hacer una última entrega. Hoy vamos a platicar sobre el proceso de em, discusiones de una tesis, el proceso de realización de los análisis finales. Platicábamos la semana pasada de cómo, dependiendo de la postura teórica que nosotros eligiéramos, si fuera de corte cualitativo, de corte cuantitativo, se elegía un tipo de análisis en concreto y por ende los resultados que obtendríamos serían diferentes. Es muy distinto ponerse a analizar estadísticos, porcentajes, tasas de población, que datos que buscan pues hacer como un estudio narrativo, comprensivo, interpretativo de la realidad de la gente. Entonces, en este escenario, lo que resta es platicar un poco sobre cómo hacer discusiones. Durante la primera sesión no le dimos mucha importancia por el formato de la materia, porque pues todo es a la corre y corre, pero pues nos corresponde en esta etapa de discusiones acercarse a una parte de nuestra tesis que sería el marco teórico. Se supone que al inicio de nuestro proyecto realizamos una propuesta de cuáles son los autores, cuáles son las líneas teóricas más importantes que hemos detectado que dialogan en torno al tema que nos interesa a nosotros. Si hemos hecho una buena elección, si hemos elegido buenas teorías, entonces lo que vamos a tener es un marco teórico interesante, amplio, diverso, pero sobre todo bien concreto y bien fino para poder ayudarnos a interpretar la realidad. ¿A qué me refiero con todo esto? Se trata de que nosotros hagamos una buena selección de estudios previos que toquen temas muy similares al que nosotros vamos a tocar en nuestra investigación, que aporten un punto de vista, una postura, que afirmen entender la realidad de una forma muy en particular. Dicho eso, eh, en la etapa de discusiones, que es lo último, lo que nosotros tenemos que hacer es contrastar nuestra información con lo que decían los autores previos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes tuvieran unos resultados de una tesis que tenía como objetivo analizar pues cuál es el estado anímico de los familiares de una persona que se ha suicidado y su evolución a lo largo de los siguientes 6 meses. Ustedes se supone que habrían buscado información en donde pues tratarían de determinar, tratarían de comprender qué otros autores han hablado del suicidio, qué otros autores han hablado de la afectación del suicidio en las personas que se quedan como familiares de la víctima. Y una vez que ustedes resuelvan pues un conjunto no resuelvan, más bien que conjuguen un montón de libros, de teorías, de artículos, etcétera, etcétera, que tengan una postura en torno a ello, van a contrastar. Imaginémonos que en la literatura previa, los libros, los artículos que yo ya he revisado, que se escribieron antes del mío, se hablara, por ejemplo, de que las emociones más comunes en un familiar de una persona que se ha suicidado, digamos, familiar directo, los padres, los hermanos, los hijos, las parejas, fueran emociones relacionadas con la desesperación, la frustración, el dolor, la negación. Nosotros tendríamos que comparar esos resultados con los nuestros. A lo mejor nosotros encontramos que la población a la que nosotros le preguntamos no tiene tanto
frustración, pero sí tiene tal vez desmotivación. Tal vez, eh, no sé, tal vez justamente nosotros vamos a corroborar lo que otros decían. Entonces, pues, no sé, en un libro de fulano de tal no sé, en 2015, hablaba de cómo los familiares sufren un fuerte dolor tras la partida de un familiar, y entonces nosotros encontramos lo mismo. Nosotros encontramos que sí, que es muy común el dolor en los familiares de las víctimas. Entonces, en esas discusiones lo que nosotros tenemos que hacer es decir, ¿tenían razón o no tenían razón? ¿Estaban en lo correcto o no estaban en lo correcto? O, dicho de una manera más adecuada, ¿concordamos o no concordamos con lo que decían los previos? Esa es la intención. Entonces, quiero poner un ejemplo en particular. Yo en mi tesis de la maestría cité varios libros de un autor francés que les voy a mostrar acá, que es este. Entonces, este libro se escribió muchos años antes de que yo hiciera mi tesis, 30, 40 años antes. En este libro se afirman ciertas cosas en torno a la realidad. Se, se, se dice, pues no sé, por ejemplo, que la desigualdad es de una forma o es otra, que la educación funciona de una manera o de otra. Y si yo utilicé este libro en mi marco teórico, luego en las discusiones a mí me corresponde decir, con base en nuestros resultados, con base en lo que yo encontré, con base en los datos que yo recabé, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con este autor? Con este autor y con todos los demás que yo haya citado en mi marco teórico. Hay que tratar de hacerlo de una manera bien estructurada, bien ordenada. Si nosotros tocamos muchos temas en nuestra tesis, pues hay que ir discutiéndolos por orden, de lo más general a lo más particular, eh, etcétera, etcétera. Entonces hay que cuidar mucho el buen orden de esta presentación de nuestras discusiones. Y hay que tener bien claro que esas discusiones son la parte de la tesis más nuestra. Esta es la parte de una investigación en donde salen a relucir realmente nuestras conclusiones personales. Aquí es donde decimos, pues concordamos o no concordamos por esto y por aquello. Y pues la verdad es que es una belleza poder aportar algo de conocimiento en el tema que sea, y dejar tu nombre impreso, pues de alguna manera suena muy cursi, pero pues dejar tu nombre impreso en la historia de la ciencia es bonito de alguna manera porque significa que tú aportaste algo, significa que tú formaste parte de una discusión en concreto en un momento de la vida. Y con eso se concluiría pues, lo que es el proceso de la realización de la tesis, únicamente centrándonos en los aspectos internos de la realización de la misma. Acá faltaría analizar, por ejemplo, los detalles de la publicación de la misma, del empastado, etcétera, etcétera. Pero pues eso será algo que les platicaré la próxima semana, ya como cierre, ya como una lección que va a quedar ahí sin la necesidad de generar una tarea final, solo para platicar un poquito más al respecto. ¿Qué tarea les voy a dejar para el cierre de esta materia? Pues quiero que realicen una conclusión personal sobre la utilidad de la investigación en el campo criminalístico, con base en lo que hemos estado, bueno, en lo que yo les he platicado a lo largo de estas semanas. Quiero que ustedes hagan una conclusión personal. ¿De qué sirve la investigación? ¿Qué beneficios tiene? A modo de ensayo, y les voy a poner ahorita en la plataforma los detalles particulares, así que pues con eso estaremos concluyendo digamos, los trabajos que formaron esta materia. Entonces, pues con eso nos despedimos. La próxima semana les mandaré otro videito, pero ya con otros temas más relacionados con la logística de la realización de la tesis. Y pues si alguien tiene alguna duda, ya saben, yo estoy a la orden por los medios que ya hemos platicado. Y pues nada, cuídense mucho, que tengan una bonita semana. Bye bye.